Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA, desde donde tenemos como misión articular organizaciones de mujeres indígenas, jóvenes y de organizaciones mixtas del continente para la visibilización e incidencia en espacios y procesos de decisión para la defensa y conquista de sus derechos, guiadas por la cosmovisión de los pueblos indígenas en un continente pluricultural, se reunió en territorio indígena de Pacatá, Bogotá, Colombia, el 24 de octubre de 2018 para compartir experiencias, planteamientos y sueños que tejen la esperanza del sentir de la mujer indígena, el cual es semilla de paz para todo el Abya Yala. Y bueno, esto nos equilibra, esto nos mantiene unidos en nuestras comunidades y muchas gracias por este ritual, por esta bienvenida al país de Colombia y bueno, a nuestras hermanas. Tenemos que trabajar. Nosotras queremos que de este encuentro en el día de hoy sea un día para darle un nuevo horizonte a nuestro enlace. Saber que seguimos sosteniendo con fortaleza la lucha de cada uno de nuestros territorios, los espacios donde habitamos, los espacios que nos dan origen y fortaleza para poder llegar a este espacio de trabajo internacional como mujeres indígenas. Entonces yo pienso que es una oportunidad muy grande de decir, de estar agradecida por el enlace continental y además el enlace continental, ¿quiénes la forman? La formamos nosotras, la forman las organizaciones, la formamos dentro donde están los espacios, las que somos parte de este enlace. Queremos lograr el pleno reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres, niñez, juventud y pueblos indígenas, particularmente aquellos vinculados a la defensa de la identidad, territorio, integridad, sistemas de vida, libre determinación, el reconocimiento y respeto de nuestras autoridades, instituciones y organizaciones locales, regionales e internacionales y la participación igualitaria de las mujeres indígenas en todos los ámbitos de decisión y en los procesos sociales, económicos, políticos y culturales que se desarrolla dentro de nuestros pueblos, países y regiones. Porque también cómo se maneja el tema de la salud sexual reproductiva, eso que también hemos descuidado como mujeres indígenas o como núcleos de familia o como organizaciones, trabajar esos temas. Mujeres indígenas en Canadá, el nivel de violencia contra mujer indígena es mucho más alto que el nivel de la población general. Gravemente las amenazas que hay de muerte contra las hermanas en Colombia, defensoras de derechos humanos, es terrible. Los asesinatos casi diarios, podríamos decir, que se están cometiendo en Colombia contra los hermanos y hermanas indígenas, nos da cuenta de que puede ser Colombia el país en términos políticos donde podemos mostrar toda esta situación de violencia que queremos transformar, que necesitamos transformar. Hoy día nosotros somos los terroristas en nuestro país. Hoy día nosotros nos aplican la ley antiterrorista que le aplicaron a los terroristas denominados en el tiempo de dictadura militar. Hay más de 20 hermanos detenidos en las cárceles por acciones de recuperación de tierra de territorial. Están por la ley antiterrorista a 20 años o a cadena perpetua. Y cuestionemos también el tema de la religión. No se cuestiona el tema de la fe. Las mujeres de los pueblos indígenas hemos sido absorbidos por las religiones. Y las religiones están fortaleciendo estos tipos de gobiernos. Y en el Perú lo he hecho. Siempre que estoy en espacios así y me llevan a recordar la muerte de nuestra compañera Berta Cáceres. Ella murió realmente defendiendo nuestros territorios, defendiendo nuestros ríos. El tema de la madre tierra. ¿Y por qué digo el tema de la madre tierra? Porque al hablar de la madre tierra estamos hablando de nosotras mismas, las mujeres. Tanto el tema del agua tiene que ver con la madre tierra, el tema de la minería tiene que ver con la madre tierra, el tema de las hidroeléctricas también, todo lo que tiene que ver con los cultivos está relacionado a la madre tierra.
En Costa Rica vivimos una amenaza muy grande. Nos vimos enfrentados al retroceso de todos los logros que hemos tenido como país. Especialmente el ataque contra las mujeres. Esa es en afán de defender la familia y con el tema de donde se sacaron el tema de la ideología de género como una amenaza a la especie humana, que lo plantean en muchos sectores. Yo creo que los gobiernos buscan y están haciendo una estrategia para acabar y desaparecer a los pueblos indígenas. Este es el exterminio para nuestros pueblos y nosotros tenemos que, los que hoy nos estamos levantando nuestras voces, podamos seguir enamorando a nuestros jóvenes y a nuestra niñez, que también sigan este camino, porque hoy estamos nosotras, mañana estarán ellos. El Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA, proyecta continuar aunando esfuerzos para la pervivencia de nuestros pueblos, valiéndose de la voz y pensamiento de la mujer indígena como hilo que teje la armonía en nuestros territorios.